Volvemos a esta segunda parte de nuestro podcast de salud y prevención y quiero abordar dos temas interesantes que estoy seguro que ustedes ven. Ya lo mencionaron algunos en la participación anterior y vamos a hablar de la menopausia y la andropausia y cómo nos afecta a nosotros. Pues en ortopedia afecta muchísimo, principalmente en la parte de los huesos y demás, que lo voy a abordar un poquito, pero empezamos por ustedes. Empezamos por... ¿Quién quiere empezar? Empieza tú ya. Vale, yo empiezo. Ok. Mencióname alguna... Primero, yo sé que ya ahí se menciona muchísimo de la premenopausia. ¿Cuándo inicia esto? Mira, más o menos en promedio, la menopausia como tal, entre los 45 a 51 años de nuestra población, con un promedio más de 48 años. Pero la premenopausia, que es el climaterio, puede durar 3-4 años antes del inicio de la menopausia. Que la menopausia realmente es una fecha. Es una fecha que dice, tengo un año sin menstruar. Entonces, pero todos los cambios que vienen antes, donde empieza el bajo hormonal, los cambios cardiovasculares, el colesterol, masa muscular y demás, empieza 4 años antes, desde cuando ya no vamos a menstruar más. Entonces no podemos esperar llegar a ya no menstruar más para decir, ahora tengo que chequearme el colesterol, ahora tengo que hacer ejercicio, ahora tengo que comer bien. Entonces, hay una realidad, después de los 40, después de los 35 años van cambiando, los estrógenos van disminuyendo. Correcto. Entonces todo el mundo piensa, a los 45 años es que me voy a cuidar. Desde los 35 años hay fluctuaciones hormonales que van a condicionar cambios como pérdida de masa muscular y uno mismo se da cuenta. O sea, yo a los 30 años hacía dieta keto, bajé un montón de libras, hacía poco ejercicio y comía relativamente bien. Después de los 35 años me comí una hamburguesa, me engordaba 20 libras y para poder bajarla tenía que hacer un año de ejercicio para bajar 1 libra. Entonces el metabolismo va cambiando después de los 35 años. A los 40 años ni se diga y evidentemente todo va a ser progresivo. A menos estrógeno, metabolismo más lento, colesterol va subiendo, terminan acá más rápido. Entonces, si lo hacemos de manera preventiva, mucho mejor. Pero sí, más o menos el promedio de menopausia 48 y échale 4 o 5 años para atrás es la perimenopausia. Ok, la perimenopausia. Entonces hablamos en promedio 40, 42 años. Menos de 40 años estamos hablando de una menopausia precoz. Ok. Pero a partir de los 40 años uno va a ir teniendo cambios que algunas no lo sienten la transición tan fuerte y evidentemente entre mejores hábitos, porque tú ves que la paciente que tiene buena alimentación, que hace sus pesas, que hace ejercicio, las mujeres siempre tenemos miedo de hacer pesas porque dicen voy a ver musculosa, pero realmente no. ¿Sabes? Aumentas la masa muscular, eso te va a prevenir osteoporosis, un montón de cosas y Correcto. desastres después de los 50 años, Correcto. o mucho antes. Así que pues nada, los cambios que uno puede empezar a sentir, los calores, estamos todos en un lugar aquí frío y estoy yo sofocosa de siento calor, empiezo a sudar, sudores nocturnos, los cambios del estado de ánimo, también son cosas que preceden a la menopausia, pérdida de líbido muchas veces también, el apetito sexual se va disminuyendo, la lubricación a nivel genital también, son como los cambios que uno va notando y los cambios en el patrón del sangrado durante el ciclo menstrual. Se empieza a enloquecer, como que lo estoy viendo más frecuente, o se empieza a perder la regla. Son como estos datitos de, oye, esto es un cambio, esto no lo veías antes. Entonces empezamos a ver por exámenes de laboratorio demostrado las fluctuaciones en la hormona, los estrógenos, la progesterona y demás. Entonces uno podemos hacer un diagnóstico y prevención. Evidentemente que es lo más importante. Ok. Dani, con respecto a la andropausia, Okay, bueno. que ese es lo más temido de los varones, ¿no? Bueno, entonces les tengo buenas noticias. Ok. Yo sí quería que Diana hablara primero porque la menopausia es algo que nos va a pasar a todos. O sea, todos vamos a pasar por ahí, más temprano o más tarde nos va a tocar. La andropausia no necesariamente tiene que ser así, ¿ok? La andropausia es un síndrome clínico que viene dado por los efectos del déficit de testosterona comprobado en laboratorio, ¿no? Al menos te tienes que hacer 2 pruebas de laboratorio en horas de la mañana, que es la hora donde está más alta la testosterona, en ayunas, que comprueben que tienes ese déficit sumado a los síntomas de la andropausia. Entonces, bueno, que ahorita voy a decir cuáles son. Entonces puedes hacer un diagnóstico de andropausia. De hecho, por eso existen muchos urólogos que no les gusta el término andropausia, porque como que lo equipara a la menopausia y en realidad no es algo que le va a pasar a todos. Se puede utilizar como hipogonadismo del hombre adulto, ¿ok?
pero andropausia para que sea como más comprensible. No es que esté mal el término, sino que como que no les gusta que se vea como algo igual. Entonces, solamente entre un 2.7 a un 6% más o menos de los hombres a partir de los 40, entre 40 y 80 años, en realidad va a tener una andropausia. O sea que es un porcentaje bajo. Obviamente esto puede estar muy subdiagnosticado porque los hombres no van al médico. Pero bajo, o sea, es un porcentaje muy bajo comparado con la menopausia que vamos a hacer todas las que vamos a pasar por ahí. Entonces, ¿qué puedo sentir yo que pueda ser una señal? Yo lo una señal de que tienen una disminución de los niveles normales de testosterona. Pues, general como cansancio, insomnio, depresión, aumento de la grasa corporal o pérdida muscular. Ya en la parte sexual, pues disminución de la libido, disminución del número de veces que tienen relaciones sexuales, disminución de las erecciones espontáneas, o sea, las erecciones que aparecen en la noche o en la madrugada. ¿Qué más te puedo decir? En ocasiones ginecomastia, o sea, aumento de las mamas en el hombre también puede ser una señal de un déficit de testosterona. Y esto pues va a estar muy relacionado al estilo de vida, o sea, las mismas cosas que hay que prevenir, o sea, para la salud cardiovascular, es lo mismo, o sea, tienes que comer bien, tener una buena actividad física, ese tipo de cosas te va a prevenir, o sea, imagínate que las mujeres pudiéramos evitar la menopausia cuidándonos. Sí, por supuesto. Sería... Nadie llegaría a la menopausia. Nadie llegaría a exacto. En cambio, Eso pues, se lo iba a preguntar, ¿eh? Pero entonces, ahorita la en el señal. hombre se puede prevenir la andropausia y pues está relacionado también con muchas enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes, que son cosas que también si las tienes bajo control probablemente no vas a llegar a esto. O sea, yo tengo pacientes a los 80 años que llegan a la consulta a decirme que no, doctor, estoy teniendo un poquito de problemas con las erecciones. O sea, que de ahí para atrás ellos han estado todo el tiempo bien. Entonces no es algo como que tenga que pasar. Si tú te cuidas, puedes tener una vida sexual completamente normal y no pasar por nada de eso, pues. Ok. Entonces, pregunta así, porque se escucha muchísimo en la consulta eso, de que, bueno, ya llega a los 60 años y ya no se le va a parar el miembro masculino. ¿Eso es así o No cómo? es así. Obviamente pasa muchísimo, pero es por el estilo de vida de las personas. Claro. Hay muchos factores que pueden estar relacionados con la disfunción eréctil, ¿verdad? Y hay que estudiarlo. O sea, te llega un paciente con disfunción eréctil y no es tómate esta pastillita, o de hecho a veces no te llega porque tú puedes comprar Viagra, Cialis y cualquiera de los genéricos directamente en la farmacia y te tomas tu poco de pastillas y tú nunca fuiste al urólogo y no viste qué es lo que está causando. Incluso de pacientes que son más jóvenes, generalmente son causas psicológicas. Tienen estrés, depresión, ansiedad, el trabajo, o sea, el estilo de vida que llevas. Medicamentos. Pareja. Medicamentosa. O enfermedades. Medicamentos que toman también, que van por otras enfermedades, van otros médicos. Al internista no le importa si eso te va a afectar la erección o no. O sea, ahí va eso. Entonces te llega acá con ese efecto, pues que... Efecto adverso de un Exacto, medicamento. un efecto adverso de un medicamento. También las drogas, o sea, obviamente el cigarrillo. Pero también drogas recreativas. Ya la andropausia, por usar una disminución del nivel de testosterona, también te va a llevar a tener una disfunción eréctil. Entonces, pues tienes que encontrar qué es lo que está pasando para poder darle un tratamiento. Pues, pero si eres una persona sana o tienes enfermedades, pero están bien controladas y llevas un estilo de vida sano, a los 60 años debes tener erecciones buenas. Obviamente no van a ser igual que tus erecciones a los 20. Puede ser que demores un poco más en volver a recuperar la erección, o sea, lo que es el tiempo refractario, que es el tiempo después de eyacular, que pasa para que tú puedas volver a tener una erección. Eso con el tiempo va a ir aumentando, pero deberías poder tener una vida sexual satisfactoria. Ok. Y a nivel cardiovascular, la menopausia, la andropausia o la conocido hipogonadismo tardío, es así, hipogonadismo tardío. Bueno, del adulto. no, hay muchísimos temas que conversar. Estoy de acuerdo con ella. Cuando yo analizo mis redes sociales, el 75% de mis seguidores son mujeres. Y cuando viene un hombre a la consulta, cuando yo le pregunto cómo llegaste, la gran mayoría, como el 90% dice, mi esposa te buscó en las redes, me dijo, ve donde este hombre y atiéndete. Yo siempre digo, gracias a la esposa. Es por eso que mi publicidad
En mi target es a mujeres. Yo no le disparo a hombres en los videos porque a ellos no les interesa eso. Claro. Ahora, ¿Pero van solos o van acompañados? ¿Van llevados de la mano hacia la consulta? depende. La primera consulta van solos y en la segunda llegan con la esposa porque vienen por un laboratorio y la esposa le dijo, yo tenía razón. Ok. Fueron para darle cascote Sí, por al ejemplo, esposo. tengo un hombre de 40 años que se comporta como un adolescente. Tenemos 2 hijos. Yo no me voy a quedar sola con estos niños. Entonces yo vengo acá para que tú converses con él. Ya la tercera consulta ellos ya vienen solos porque ellos se ríen y dicen, me tengo que portar bien. Pero volviendo al tema que comentas, mira, yo trato de mantener una línea de que yo hablo con mi paciente así. Yo le digo, mira, vamos a hablar claro, viejo. Vas a perder testosterona a partir de los 30 años. Vas a perder 1% de masa muscular cada año a partir de los 40. Y no solamente vas a perder masa muscular. Comparado a tu versión de 30 años y tú teniendo 40, vas a tener por lo menos 5% menos fuerza y potencia. Masa muscular. Cuando llegas a los 50, entre 8 a 10%, y cuando llegas a los 60 años, comparado a tu versión de 30 años, puedes tener entre un 15 a 40% menos de potencia y fuerza en tu ejercicio. Entonces, cuando hablamos de las relaciones sexuales, yo le digo, no es posible que teniendo 30 libras más comparado a tu versión de 30 años y estés teniendo 50, que tú mantengas el mismo rendimiento. Eso es falso y tú lo sabes. Tal vez tienes mejor técnica y mejor labia, pero no puedes tener mejor rendimiento. Más rendimiento. Eso es falso. A ver, Alfie, yo tengo una hija de 1 año, ¿cómo tú vas a decir eso? Sí, está bien, pero todos sabemos eso. Ahora, yo era el speaker de Viagra en Panamá. Tú me decías, ¿qué hace un cardiólogo hablando de Viagra? Pues generalmente mi contraparte, obviamente, era un urólogo. Si tú hablas de disfunción eréctil, tú tienes que hablar de disfunción endotelial. Y el endotelio es la capa que recubre las arterias. Nosotros tenemos arterias desde el cerebro hasta la punta de la nariz, en la punta de nuestros dedos. Y si hay un órgano que es dependiente de perfusión de las arterias, venas, es el pene. O sea, todo lo que dañe una arteria, Daña el pene, 100%. Vamos a empezar por ahí. Sobrepeso. Si tienes mayor volumen que circular, cada vez que bombea el corazón, acuérdate, cuando en las películas tú ves que alguien se está muriendo de frío, lo primero que se sacrifica son las puntas de los dedos, se ponen negros. Lo mismo ocurre con el pene. Cuando un paciente obeso tiene que darle prioridad a órganos vitales, le da prioridad al corazón y al cerebro y deja de último al pene. O sea, no te extrañes que tengas disfunción eréctil, que tal vez nunca te la han preguntado, no lo hemos cuantificado bien por los cuestionarios que usan los urólogos, pero el paciente no puede tener una función eréctil 100% teniendo una obesidad importante. Claro. Tomando en cuenta eso, hay estudios que demuestran que de los pacientes que se infartan, más del 55% tenían disfunción eréctil, nada más que no lo sabían. Y muchas veces el paciente dice, es que el problema es que tú me diste este medicamento para la presión y eso me causó la disfunción eréctil. Yo le digo, no, viejo, el problema es que tú tienes 5 años sin tener la presión arterial controlada, tienes sobrepeso, has ido envejeciendo, tu vaso sanguíneo ha ido envejeciendo más rápido que tú y por eso tenemos esto. Y ustedes preguntaban, hey, ¿la obesidad puede haber un obeso sano? Pues vamos a bioquímica. Cuando tienes exceso de tejido graso, hay un cambio de la testosterona a estradiol por cambio de la aromatasa en el tejido. Entonces tienes menos testosterona al tener obesidad. Entonces no te extrañes que tengas testículos más pequeños, tengas cambios ginecomastia, el aumento de los senos en los hombres. Todas esas cosas ocurren por el tejido graso. Entonces, sí, nosotros preparamos a los hombres para eso. Si hay algo que yo aprendí de mis pacientes adultos mayores, centenarios, cuando yo están en la consulta, están con las hijas, y yo digo, abuelo, ¿por qué no quieres hablar? El abuelo rabiando, pero déjame hablar con el abuelo hombre a hombre. Cuando yo conversé con muchos de mis pacientes, le pregunté, abuelo, ¿qué tanto piensas? Y él dice, ¿sabes qué se siente que te digan cuándo te tienes que rasurar y que te rasure otro hombre? ¿Tú sabes qué se siente que te digan, abuelo, es hora de comer? O que te pongan en el patio y te pongan a mirar a los carros pasar y tú no quieres, abuelo, vaya a dormir, yo no quiero dormir. ¿Sabes lo que ellos piensan? ¿Sabes qué me responden? Yo pienso en lo que yo era y en lo que no puedo hacer. Y yo concluí, lo más importante para los adultos mayores es su independencia. 100%. Bañarse solo, comer solo. 100%. Hacer su Entonces yo digo a mis pacientes, ¿quieres seguir viajando? Tienes que tener masa muscular. ¿Quieres seguir manejando? Tienes que tener masa muscular. ¿Quieres pasear con tu esposa? Tienes que tener masa muscular. ¿Quieres cargar a tus nietos? Tienes que tener masa muscular. ¿Quieres ir al supermercado y empujar el carrito? Tienes que tener masa muscular. Y eso es inevitable
que el cuerpo va en contra de eso, ¿no? O sea, vamos a pensar, pero como bien sonaron todos ustedes, a los 40 años comenzamos a perder masa muscular, pero la única forma de que eso no ocurra es que la trabajemos y que tengamos en cuenta, seamos conscientes que tenemos que trabajar la masa muscular. Yo agregaría algo, ya que lo toco. Para que el músculo crezca tienes que hacer 3 cosas. Alimentarlo, suplementarlo y trabajarlo. Claro, porque si yo que tengo 40 años y para que tener algo de bíceps tengo que tomar creatina y batido de proteína, imagina una persona de 65 años. 100%. Si es mujer, Mucho más. mucho más. Mucho más. Aprovecho este espacio para 2 cosas. Agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, la Cafetería 7 Granos, por los productos que nos han dado, el espacio que nos han dado para grabar. Y aquí tenemos unas muestras de sus cafés, así que bienvenidos aquí a la Cafetería 7 Granos a probar todos sus cafés y sus productos. ¿Sabías tú que la Viagra no fue creada para lo que se utiliza actualmente? ¿Tú puedes comentar eso un poquito, Julio? Sí. Es muy interesante. Muchos medicamentos en la historia de la medicina fueron probados para una enfermedad y de repente se vio que tenía unos efectos no esperados. La Viagra originalmente fue creado para la hipertensión pulmonar, una enfermedad que claramente afecta los pulmones. Pero se dieron cuenta que estos pacientes Están muy contentos. Eran muy contentos, estaban muy felices. Y bueno, sí, se dieron cuenta que de repente también podía tener ese tipo de cosas. Claramente, y es algo que siempre tenemos, intercambiamos pacientes con los urólogos, no debería poder adquirir la Viagra o cualquiera de sus primos hermanos de una forma sin receta médica. No debería, porque tú has escuchado los mitos y que son realidad, que si usted tiene una cardiopatía, usted toma alguno de estos medicamentos, Cialis, Viagra, etcétera, etcétera, puede morir. Y eso ocurre, y eso es una realidad. Incluso los protocolos indican que si el paciente tiene una estratificación de riesgo cardiovascular, en riesgo intermedio en adelante, hay 4 categorías: bajo, intermedio, alto y muy alto. Si él es intermedio en adelante, él debería ser evaluado por un cardiólogo para realizar una prueba de esfuerzo con el objetivo de ver su capacidad de hacer actividad física y descartar que no tenga una obstrucción en una arteria coronaria. Y entonces puede tomar este medicamento. Entonces sería un trabajo entre urólogo y medicina cardiometabólica. Mira, interesante eso. O sea, saber el riesgo. Dale. O sea, eso es súper importante porque, o sea, como él estaba diciendo, y bueno, que a mí me gusta decirlo a los pacientes, el pene literalmente está conectado con el corazón. O sea, eso es así. Okay. Entonces, si tú tienes disfunción eréctil, eso puede ser un primer síntoma de una enfermedad coronaria. Entonces, tienes disfunción eréctil, tenemos que chequear todo lo demás antes de darte una pastilla. O sea, igual también muchos pacientes llegan por disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque no van al médico, no les preocupa saber cómo tienen la presión, ni el colesterol, ni el azúcar, pero sí les preocupa cuando ya no se les para. Entonces, claro, ahora sí es una razón para ir al médico. Pero bueno, ¿no se les para ya muy tarde? No necesariamente. A veces la disfunción eréctil es un primer síntoma hasta de diabetes. O sea, claro, un primer síntoma. Tal vez tienes los otros síntomas, pero no le prestaste atención. Entonces, Es el primer síntoma de alarma, por así decirlo. Exactamente. O sea, porque como dice él, falla, o sea, de inmediato. O sea, el cuerpo no le parece tan importante. Lo sacrifica de una vez. De una vez pastillita, pero la pastillita a veces es como la arena en la caca del gato, tú sabes, ¿no? Claro. Lo vas tapando, pero la caca sigue estando ahí. Claro. Entonces, tomarte una Viagra no te va a quitar la enfermedad cardiometabólica o lo que te causa la disfunción eréctil. Claro. Prevención, gente. Prevención, exacto. Diana, te tengo una pregunta. Terapia de reemplazo hormonal. En la paciente premenopáusica o menopáusica, eso se sigue utilizando porque había muchos rumores y demás de que eso era negativo y demás. Mira. Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? No hay que satanizar nada, pero hay que individualizar a cada paciente. Ok. Porque muchas veces no tienen todas las mismas necesidades. Tengo una paciente que tiene una menopausia muy temprana, evidentemente que hay que preservar sus huesos, su corazón, porque los estrógenos bajaron y ya eso no es reversible. Ni modo, es como decía Anixel, en algún momento en la menopausia todas llegamos y listo. Es un tiempo que para algunos será más pronto que otros, pero que nos va a llegar a todas. Entonces, si no llega muy temprano, está indicada una terapia de reemplazo hormonal, porque si no tienes una mujer a los 50 años con una fractura de cadera, con una microfractura de columna, etcétera, etcétera, o que vayas a tener una mujer con pérdida de masa muscular, osteopenia, etcétera, etcétera, y todo lo que va a generar más adelante. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal hay que agarrarla con pinzas. Hay pacientes que la van a requerir. Y no poder ser, por decir, es que mi única molestia es resequedad vaginal. Bueno, para eso hay estrógenos tópicos, ácido hialurónico, hay muchísimas cosas, hay las. Pero la paciente que tiene,
pues síntomas que no se van a controlar con tratamiento tópico, con cosas pues más sencillas, requiere terapia de reemplazo hormonal, la paciente que tiene una menopausia precoz o la que la llamamos una menopausia química, porque se le hizo una histerectomía, que se le quitaron los ovarios y demás, que son los que realmente determinan como la parte hormonal en la mujer. Entonces sí se puede utilizar. La gente piensa que la terapia de reemplazo hormonal causa cáncer. Hay pacientes que tienen predisposición, factores de riesgo, o después de 10 años el paciente tiene más riesgo de beneficio de utilizarlo. Si tú lo estás usando los primeros 5 años de la menopausia porque lo necesita, no va a aumentar el riesgo. Pero si no la usas y la paciente la requiere, vas a tener una paciente que se puede infartar porque se nos equiparan los riesgos, porque el hombre se puede infartar después de los 40 años más pronto y la mujer dice, bueno, mientras me estruga, tiene su protección cardiovascular. Pero una vez llegamos a la menopausia, tenemos el mismo riesgo que los hombres de infartarnos. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal no es mala. Hay que individualizar en qué paciente utilizarla. Y evidentemente es una paciente que también requiere evaluación cardiológica y es un manejo integral. Yo no quedarme con esa paciente y decir, sí, es que aquí te voy a mandar tibolona y tómatelo todos los días por los siglos hasta que se quiten los síntomas. El paciente requiere una evaluación por el internista, por el cardiólogo, endocrino, o sea, es un manejo multidisciplinario. La menopausia es una etapa que no es el fin de la vida, pero que hay que agarrarlo bien para que sea una transición saludable, que no le afecte la calidad de vida, ni psicológica, ni lo que es tampoco la parte orgánica de la mujer. Sí. Dale, Julio. Es que ella comenta algo muy, muy importante, que es la salud cardiovascular en la mujer. O sea, en los congresos de cardiología hay simposios de salud cardiovascular femenina, porque los síntomas y el comportamiento en las enfermedades cardiometabólicas en las mujeres son distintos. Estadísticamente, las mujeres son subtratadas a nivel mundial. Por ejemplo, cuando alguien llega, esto es una realidad, un hombre se resfría y queda como una semana en cama. Y queda la esposa y la mamá cuidándolo. Un resfriadito. En cambio, la mujer se resfría y sigue cuidando a los niños, incluso va a trabajar. Cuando a un paciente le duele el pecho, el hombre dice, llévame al cuarto de urgencia. Infarto. En cambio, cuando una mujer, y está comprobado, tiene molestias en el pecho, que no necesariamente son lo que estudiaron en la facultad, sentir un elefante que te pisa el pecho, la mujer le dice, no, eso es ansiedad. Eso es la menopausia. Tú estás loca. Son subtratadas a nivel mundial. Incluso la mayoría de las mujeres no se le hace revascularización, que son las cirugías como la angioplastía o las cirugías de corazón abierto. Para dilatar las arterias. Y Claro, porque al final no llegan a los cuartos de emergencia. También el perfil de paciente que hace infartos ha cambiado. El hombre se infarta más temprano, pero las mujeres hacen infartos silenciosos. Que son peores. Que son peores, claro, porque la velocidad sigue en forma. Entonces, también toca un tema muy importante que es la osteoporosis. La osteoporosis se acelera después de la menopausia y una de las formas que yo le digo a todos mis pacientes, ya cuando ya hay pérdida de la masa y la densidad ósea, es poco probable que podamos hacer algo, pero si tú trabajas con ejercicio de resistencia, que es la masa muscular, logramos un montón. Entonces, por eso es que yo estoy trabajando en esta parte de la medicina ampliada, porque antes yo hacía nada más cardiología, pero después que un día yo escuché a un dermatólogo hablar que el 90% de la población en este país tiene deficiencia de vitamina D, a pesar que literal vivimos a un kilómetro de la playa, la mayoría de los que estamos Así aquí. mismo es. Y que para conseguir niveles adecuados de vitamina D tenemos que comer amapola y leche fortificada en calcio y almendras, cosas que no son parte tal vez de nuestra dieta. Entonces tal vez deberíamos todos medirnos vitamina D y suplementarnos en caso de ser necesario. Correcto. Porque la vitamina D no solamente tiene que ver con los huesos y su homeostasis. La vitamina D tiene que ver fuerza muscular y la vitamina D está asociada a pobre control de la presión arterial. 35% de los obesos tiene deficiencia de vitamina D, casi 40% de los diabéticos tiene deficiencia de vitamina D. Entonces, eso es algo que se nos olvida. Claro. El momento de la consulta. La subestimamos. Es que el tema es que las pacientes que vienen del ginecólogo o la ginecóloga sí vienen con niveles de vitamina D. El problema son los hombres. Correcto. Los hombres sí vienen diagnosticados, entonces nos toca a nosotros Pero hacer mira que a mí me llegan muchos pacientes con déficit, tanto hombres como mujeres, con déficit de vitamina D. Me dicen, pero yo tomo sol y tal. Pero es que ese es uno de los pilares y me toca suplementarlo, me toca darlo o incluso rescatarlo porque tiene supremamente bajos los valores para poder entonces iniciar un tratamiento posteriormente a osteoporosis. Que bien has dicho, la dama, las mujeres, simplemente por su genética, las hormonas femeninas captan menos densidad mineral ósea que los hombres y cuando llegan a la menopausia la pierden mucho más rápido. Es una parte clave porque
En efecto, o sea, menos densidad mineral ósea, mayor riesgo a fracturas y es mucho más frecuente en damas. Una fractura de cadera aumenta el riesgo a morirse en el primer año como de 10 veces. Es una cosa absurda. Entonces, para nosotros en la parte ortopédica, la osteoporosis siempre ha quedado como una enfermedad muy abandonada que hoy viene muchísimo a colación. Te tengo una pregunta, Dani. ¿Existe una terapia de reemplazo hormonal para el hombre? Sí, claro que sí. Como te digo, primero tenemos que encontrarla, ¿verdad? Porque no le va a parecer a todos los hombres. Generalmente es el paciente que te llega con algunos de estos síntomas que comenté antes, que te dan a sospechar que puede tener un déficit de testosterona y entonces pues pedirle un laboratorio y confirmarlo. Una vez que lo tienes, no necesariamente tienes que irte directamente a hacer un reemplazo hormonal, ¿ok? Porque puedes, o sea, digamos que con el ejercicio físico puede haber un aumento de la testosterona, ¿ok? Entonces se hacen como medidas iniciales, o sea, cambio en el estilo de vida, aumento del ejercicio físico, realizar algún deporte. Si con eso no hay una mejoría, entonces sí se da una terapia de reemplazo hormonal con testosterona, que la verdad es bastante segura, tiene pocas contraindicaciones, como por ejemplo pacientes que tienen un cáncer de próstata activo no pueden recibirla, o pacientes, hombres que tengan cáncer de mama, pacientes que tengan muy alto el hematocrito, también son pacientes que no se les puede dar este tipo de medicamentos, pero en general es un tratamiento súper seguro y le va a mejorar todo el paciente. O sea, el paciente va a volver a ganar masa muscular, a tener energía, a mejorar la parte sexual. O sea, que no hay que tenerle miedo, solamente que esté bien indicado. Que ahora también, o sea, nos vamos al otro extremo, ¿no? Que existe, porque si bien el paciente que lo necesita, el que ya está mayor, que está teniendo disminución de esos niveles, probablemente no busca la ayuda y no es tan común tener pacientes en terapia de reemplazo con testosterona. Están los otros, los que ahora sí son los jóvenes que están en el gimnasio, metiéndose anabólicos a lo loco, de verdad. A mí me llegan los pacientes a consultar y yo le pregunto, ¿qué tomas? No, yo no tomo ni un medicamento, no sufro de nada, y suplementos, o sea, te digo. Sí, le da vergüenza decirlo, pero lo usan, ¿verdad? Y después llega y dice que no, pero es que yo me meto a esto y yo hago un ciclo todo, y ¿quién te controla eso? Nadie. Yo mismo, o sea, lo consiguen en el gimnasio, consiguen la veterinaria, en Melo, en una empresa de productos En de TikTok ganado. lo vieron en TikTok. Ajá, exacto. Ahí sí, pues no tienes ningún control. Entonces se controlan con el veterinario. O sea, que no sé qué decirte. O sea, la gente se coloca cosas que no saben que son productos destinados para Pero tú otra le recetas un medicamento y te dice, ¿y cuál es el efecto secundario? Pero no le da miedo. No le da No le da miedo meterse cualquier cosa. cualquier vaina que claro. escuche en redes sociales. Sí. Eso es increíble. Sí, la verdad es que sí. Y con todos los suplementos es una locura, porque ahora abundan los suplementos de todo, ¿verdad? Y también el prostamito, no sé qué. La gente ni siquiera quiere ir al médico porque ¿para qué se me puedo comprar mi frasquito súper más económico de algo que dice que es para la próstata? Y todos esos medicamentos que no están regulados, que no están aprobados por ninguna experiencia, por nada, muchas veces funcionan. Hay medicamentos para la disfunción eréctil que funcionan, para el crecimiento prostático que funcionan, pero funcionan porque tienen los mismos componentes que tiene el medicamento que sí está regulado. La diferencia es que no tienes ningún control de cuánto te están metiendo. Puede ser que un lote venía bien y te sirvió, el otro no te sirvió para nada, el otro está demasiado alta en la dosis y no puedes, o sea, a veces en la parte de afuera ni siquiera sale qué es lo que tiene. Ese es un punto clave de las diferencias entre un medicamento y un suplemento. O sea, los medicamentos tienen entidades que regulan su calidad, su producción, mientras que los suplementos no es que no la tengan, pero son menos rigurosas. Entonces, al ser menos rigurosas, no te tienen que asegurar resultados. Por ejemplo, dígase los batidos, los productos que son considerados suplementos, incluso no son todos iguales la cantidad de productos, por eso es que varía muchísimo entre resultados, mientras que los medicamentos sí tienen que ser regulados por la Comisión Europea, la FDA, etcétera, ¿no? Incluso si tú lees las etiquetas de los suplementos, la gran mayoría dice, el label dice, este producto no es capaz de modificar enfermedades, diagnosticar, etcétera, etcétera. Correcto. No es un medicamento, No es un porque medicamento. no hace cambios en el organismo. Correcto. Lo dicen lo busca, todos lo tienen atrás. Así es, pero así se cubran de seguridad de que yo no prometí curarte. Eso es lo que está escrito, pero en la publicidad
que te pone... Es otra cosa. Te devolvemos la fertilidad, te quitamos los fibromas. Exacto. Ahí viene el problema. Me interesa. Ahora quiero que ustedes me comenten, porque yo lo recibo, pero yo los tengo que referírselos a ustedes. El paciente adulto mayor que quiere tener relaciones sexuales, tanto damas como mujeres, les llega preguntando, consultando por eso, digamos que tiene su pareja y que sigue una vida sexual activa. He escuchado y he leído publicaciones que cada vez son más los mayores, los adultos mayores, porque antes te dicen, no, ya me cayó la menopausia, ya ellos pasaron a otra zona. Sí, ya estamos en la zona de... Pero no, amistad y la de- realidad el adulto mayor cada vez quiere vivir más, quiere viajar más, quiere hacer mucho más, incluso quiere también seguir su vida sexual activa. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? ¿Le han pedido consulta? Sí, mira que sí, las mujeres, yo creo que la mujer dentro de todo es menos penosa de decir cuando algo le molesta. Por ejemplo, más que tal vez el líbido, porque al final siempre va a querer complacer al compañero. Sí. Entonces, la mujer se pone en un segundo plano, pero cuando algo le molesta, ella puede que no tenga ganas de tener relaciones sexuales, pero eso tal vez no va a ser el motivo de consulta, porque igual las va a tener para complacer a su pareja. Pero si le molesta la resequedad, me arde, me está doliendo, eso es el motivo de consulta. Y cuando tú vas investigando, dices, oye, si también tengo una pérdida del apetito sexual y demás. Entonces, hay cosas locales que podemos dar. Ahora existe, pues, el láser fraccionado, está aplicar inyecciones de ácido hialurónico, inclusive hasta en el punto G, que lo puedes aumentar y sensibilizar ese área. Podemos mejorar con muchas cosas tópicas. Y a la hora de que la mujer tal vez tenga una pérdida de libido, hay suplementos que lo podemos empezar como de la manera natural en la que le da miedo utilizar hormonas, maca, ashwagandha, que si a alguna le funciona bien y a la que no le funciona a nadie se va a molestar por el suplemento, pero como dicen ustedes, o sea, no tiene una garantía de promesa de que va a resolver el problema, pero puede mejorar. Claro. Y evidentemente sí reservas como la parte de la parte hormonal, tratar con ya hormonas a la paciente que realmente no pida grito, oye, no siento nada, me está molestando, pero no lo hace tanto tal vez por la parte de no tener ganas, sino de me está molestando. Pero sí hay. Y si algunas, ya te digo, nadie nos va a pedir directamente decir, quiero sentir ganas, sino me está molestando tener relaciones. Claro, ok. O llegan por otra Ya, o sea, esa es como la consulta oculta, consulta. es la pregunta oculta, porque sí, aunque sea menos penosa que el hombre, la mujer sí lo va a manifestar de alguna u otra manera. El hombre probablemente, o sí, tal vez el hombre sí llega, no por lo de la gana, sino no se me para. Claro. Ese Pues no. Sí me interesaba mucho escuchar si las mujeres llegaban o no, pero bueno, esto se divide como en dos partes. O sea, el paciente que viene por disfunción eréctil, el 99% de las veces no te va a decir, hola, yo vengo chequeo, me está molestando esto, estoy orinando mal. Tú lo examinas, tú todo, no sé qué, y tienes que preguntarle. Si tú no le preguntas al paciente, lo más probable Que no te lo es que... No, sí te lo va a decir, pero ya cuando estás saliendo de la consulta, dice que, y una cosita más, es que no se me para. Y entonces es como echar para atrás todo. Señor, Porque siéntese de nuevo. esa fue la razón por la que él fue. No le interesaban las otras cosas. Ok. Entonces, los hombres vienen casi siempre en consta cosas. Es súper común, obviamente, porque es la esposa la que la mayoría de las veces nos obliga, los lleva, como que tienes que ir al médico, tienes que seguir tus controles. Y cuando él aborda este tema, la mayoría de las veces dice, no, es que no se me para, que ya no puedo, no sé qué. La mujer está atrás haciendo que ni lo arregle. ¿Serio? ¿Por qué? Porque probablemente por eso, porque a ellas les molesta, están pasando en un momento que tengan también pérdida de la libido o están pasando dolor para tener relaciones y como que si a él no se le para es como que un alivio, como que y ahora si yo lo reparo al señor entonces vas a tener que tener relaciones. Claro. O muchas veces cuando llegan solos, sí que son tal vez ya personas mayores, 70 y pico, 80 años, te llegan cuando consiguen una noviecita. Es decir, que se conocieron a alguien más joven, que no sé qué, entonces están empezando una relación y ahora entonces quieren retomar lo que hace rato no les interesaba, pero ahora no pueden funcionar. Pues, Claro. Y esos son los casos más difíciles, ¿no? pues es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo, o sea, hay que hacer el mismo abordaje integral, hay que ver qué es lo que está pasando, medir niveles de testosterona, ver cómo está la parte cardiovascular, la presión, el azúcar. Y normalmente lo bueno de la disfunción eréctil es que hay muchísimos tratamientos. O sea, si no está funcionando este tipo de medicamentos como Viagra,
existen otras opciones, o sea, existen medicamentos inyectables y si no, incluso existe hasta la opción de colocar una prótesis. O sea, porque Claro. mientras el hombre tenga líbido, o sea, si está bien su testosterona y todo, el hombre no suele perder tanto el deseo sexual. Entonces, hay de todo, o sea, hay todas las opciones para que el hombre se le pueda parar para toda la vida, ¿verdad? Para toda la vida. Para toda la vida. Ok. Julio, ¿te llega algún paciente con esa misma consulta, digamos, pero en el aspecto cardiovascular? Ya tengo deseo sexual, se me para, o soy dama y tengo deseo sexual también, pero quiero rendir durante el acto sexual. Sí, Entonces pues- siento que me canso o algo. ¿Hay algún tipo, algo que nos puedas dar? No, la verdad es que, bueno, es que depende. Y ese tipo de abordaje, yo prefiero hacerlo cuando el paciente no va con la pareja, porque a veces, si el paciente en verdad no tiene disfunción eréctil, entonces la mujer, la pareja, no femenino, comienza a preguntarse, entonces, ¿por qué no tenemos relaciones sexuales? Entonces, puedes crear algo de controversia en la relación, así que yo lo trato cuando generalmente estamos solos con el paciente, digamos en el caso del hombre. Pero sí, por ejemplo, cosas que yo he aprendido, y lo aprendí gracias a los pacientes. Ustedes, no sé si escucharon el tiempo que estaba disponible el Meromacho en Panamá. Sí. El Meromacho lo sacó el Ministerio de Salud porque se comprobó que tenía componentes del sildenafil, que es el nombre genérico del Viagra. Y sí funcionaba el Meromacho. Incluso yo tengo un paciente que en el área de Panamá tiene un bar y él tenía un cóctel que era un cóctel de camarones y con un chatazo de Ok. Meromacho. De una bomba atómica. Bomba. Incluso también Meromacho. ¿En el área del oeste o el este? Oeste, el West. El West. Ellos ven el West. Ok. Entonces, todavía hay meromacho clandestinamente. Y ahora está de moda la miel. Pero tú lees la miel como que no tiene nada. Pero sí, generalmente, como dice la doctora, cuando tienen una pareja un poco más joven, el hombre quiere rendir, quiere hacerlo muy bien. Y yo básicamente los mando a hacer ejercicio. Pero a ti que te encantan las historias, una vez tenemos un paciente en la clínica de reducción de peso, había perdido más o menos 10 libras en como un mes y medio, pero él refiere que se fatigaba mucho en el gimnasio. O sea, yo me fatigo, Julio. Y nosotros pensamos en un momento que podía ser, no tienes condición física, estás mejorando. Y le hicimos la prueba del dinamómetro. ¿Qué tanto puede presionar en su agarre de la muñeca? Y generalmente para su edad de 52 años debe tener entre 70 a mínimo 100 de agarre en libras. Y él marcó 52 y me acuerdo porque fue justo su edad. Yo le dije, ¿quieres ver algo? Yo marqué arriba de 110. Yo le dije, tú tienes tal vez 10 años mayor que yo, pero tienes la mitad de la fuerza. Y lo estudiamos por déficit de testosterona y efectivamente tenía niveles de testosterona bajos. Entonces, así es que tú los encuentras. Y en el caso de la salud femenina, si bien es cierto, la mujer es un poco más reservada con su cardiólogo, digamos, esta versión hombre, hay un tema que a mí me interesa mucho y es la fertilidad asociada a la obesidad. Para mí es sumamente, contraproducente que las pacientes estén en tratamiento de fertilidad Estando obesas. se no obesas. 1000%. Eso es culpa del médico. Te lo juro que no entiendo. O sea, llevas 3 intentos, has gastado más de $25,000. Tú hubieras gastado menos de, no voy a decir el número, te hubiéramos quitado 25 libras. Y probablemente yo tengo una historia así, de una paciente que su mamá es la paciente original. Te voy a traer a mi hija. Y la hija es una muchacha que tiene 27 años y es diabética de 3 años. Y yo le comento, bueno, la verdad es que no entiendo por qué eres diabética, porque si bien es cierto, tu papá es diabético, tu mamá no, ¿por qué no te tomas los medicamentos? Que la mamá de la otra porque era coaching. Me dijo, la verdad es que nunca me los he querido tomar. Entonces iniciamos el tratamiento de la diabetes, iniciamos el tratamiento para el colesterol, porque todo paciente diabético tiene que tomar medicamentos para el colesterol, y le hice una advertencia. Si de casualidad llegas a estar embarazada, necesito que regreses inmediatamente porque algunos medicamentos para la presión y el del colesterol no se pueden utilizar en el embarazo. ¿Ok? Ahí dice, no hay problema, yo no voy a quedar embarazada, yo soy infértil. ¿Infértil? ¿Por qué? Tengo varios poliquísticos. No, o sea, me digo, es que mi novio, voy a ser textual, siempre se viene adentro y yo nunca quedo embarazada y tengo la misma pareja hace 5 años. Ok, le dije, bueno, ya sabes, regresa cuando eso ocurra y tienes que regresar a los 3 meses para ver si funciona el tratamiento para la diabetes y el colesterol. Ella regresa a los 2 meses. Yo le dije, oye, ¿pasó algo? Cuando regresa a la consulta más temprano me dice, no, doctor, usted me dijo que regresara cuando estuviera embarazada. El problema fue que al controlar la diabetes, controlar la presión arterial, la paciente... ¿Qué embarazada? Perdía peso. Sí, claro, perdió peso y volvió a ser fértil. O sea, perdiendo de que 10% del peso aumenta 15% de tu fertilidad. Entonces,
Se está súper ligado. Sí, para mí eso es muy llamativo. Yo veo muchas pacientes con sobrepeso porque a veces vienen para una evaluación preparatoria para el proceso de... Aspiración folicular. Ah, sí, entonces es una evaluación muy corta, pero si tú te dices, bueno, tienes sobrepeso evidente, aquí deberíamos hacer algo, pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hacer la evaluación preparatoria en ese momento. Claro. Y listo. Pero sí, Así, evaluación preparatoria para tratamiento de infertilidad. Sí, a veces sí, Cuando hay claro. aspiración Sí. de folículos y demás. Claro. O sea, Sí, yo para que- puede bajo sedación, anestesia y demás. Sí, para que la presión esté bien, que cualquier arritmia. Sí, el trabajo básico del cardiólogo en una evaluación preparatoria, pero me llama mucho la atención eso. Tienen obesidad y creo que es algo que deberíamos hacerlo en conjunto. Pero es que es difícil, ¿sabes? El paciente no le gusta que le digas que está obeso. No le gusta que tú le digas tienes que bajar de peso. Sí, doctor, yo lo sé. Así me lo dicen tal cual. Yo, por si bajas de peso vas a tener estos beneficios en tu salud ósea, por así decirlo. Pero a la gente no le gusta. Al paciente le gusta salir del consultorio con una receta de Exacto. un medicamento, porque si tú le recetas la misma receta, le pones baje de peso, haga ejercicio, coma bien, no fume, no tome, se va molesto porque dice yo no pagué esto. Yo no pagué para que me dijeran lo que ya sé. Yo quiero algo. Correcto. Pero el algo es eso, la medicina es cuidarse y hacer las cosas. Exacto, exacto. Qué buen tema lo que mencionas eso de la obesidad y la fertilidad. Porque, en efecto, he escuchado muchísimo el incremento de tasas de mujeres que comentan que son infértiles. Pero y yo dije, pero ¿qué está pasando? La comida, un montón de cosas. Pero, bueno, la obesidad, al fin y al cabo, sin mala alimentación y demás, estamos de sobrepeso y disminuye nuestra fertilidad un montón. Y en los hombres también. El hombre igualito, porque empiezan a aromatizar la testosterona. O sea, tienes un déficit de testosterona, se te disminuye el tamaño de los testículos, eso va a afectar la producción de espermatozoides. O sea, Pero no tienes que ser obeso. O sea, tienes que estar obeso o sobrepeso. obesidad. sí, exacto. O sea, no tiene que estar tú puedes obeso mórbido, pero- exacto, Correcto. con sobrepeso es suficiente. Es que esa es mi pregunta, o sea, no tienes que estar obeso o mórbido, o sea, puedes tener sobrepeso y demás y puedes tener estos síntomas. Interesante, interesante. Bueno, chicos, quiero agradecerles por estar aquí con nosotros, por estar aquí en este espacio compartiendo, hablando sobre salud, prevención, sexualidad y nada, me queda nada más que gracias por sus historias, por su aceptar la invitación de venir a conversar aquí. Y bienvenidos nuevamente a otro espacio, a otro podcast, en otra ocasión a hablar de estos temas que son muy interesantes. Qué buen momento agradable. Gracias a nuestros patrocinadores, a nuestros cafés, a nuestro espacio para poder grabar y a todo el equipo de producción. Edwin, ¿dónde estás, Edwin? Allá está escondido Edwin. Gracias a todos. Así que lo esperamos en un próximo episodio de nuestro podcast de salud, de médicos para pacientes. Antes que cerremos, quiero que cada uno me diga dónde lo puede encontrar, sus redes sociales. Ok, bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Carlos, y por avisarme con tiempo para poder venir desde el país donde vivo ahora. De las tierras altas, ¿cierto? Tierras altas chiricanas. Hay todo ese papeleo, pero me ha gustado mucho. ¿Te dejaron pasar la frontera? Entonces sí, sin Bien. problema, gracias a Dios. Eso, muy bien. Entonces, pues nada, síganme en TikTok, Instagram, Facebook como Uróloga Chiriquí. Pues yo hago contenido educativo y también pues me gusta hacer algo de humor porque siento que es una forma de entrar al paciente y que se sienta en confianza al momento de llegar a la consulta, así que pues ya saben. Perfecto. Julio. Sí, bueno, gracias por la invitación, Carlos. La verdad es que siempre he creído que eres una persona muy innovadora. Te atreves y eres capaz de juntar a profesionales y has podido juntar a profesionales como lo de la producción, consigues patrocinadores. La verdad es que respeto muchísimo tu trabajo y lo que haces. Siendo ortopeda, porque sí, generalmente el ortopeda se dedica a operar y a algunas otras cosas, pero en verdad esto es lo que es el reflejo de que los médicos estamos Así es, evolucionando. así es. Está muy bien. Y la verdad es que le agradezco a las doctoras también de todo lo que he aprendido hoy. A mí me pueden encontrar en Instagram, en el difunto Facebook y en TikTok también, como @Dr. Julio Efio. La verdad es que creamos contenido para pacientes. Me gusta interactuar. Yo respondo cada mensaje que me escribe. Yo lo hago porque alguna vez yo soñé tener seguidores y fanáticos y lo mínimo que puedo hacer es respetarlos cuando me escriben. Así que ahí, gracias por todo el apoyo. Un rockstar. Yo estoy aquí ahorita con puros rockstar, ¿eh? Eso es cierto. Diana. No, mira, la verdad es que estos espacios son sumamente necesarios porque, no todo el mundo va a llegar a una consulta con ninguno de los cuatro, Correcto. pero esto es replicar información y evidentemente esto es como nuestro granito de arena a la población, lo que le debemos, la retribución por la educación médica. Correcto.
Así que pues nada, gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes por compartir el tiempo y el espacio, y en verdad ha sido información de cosas que a veces uno como médico desconoce otras especialidades. Sí, 100%. Así que nada, sumamente valioso. A mí me encuentran en todas esas redes sociales, pero creo que en donde más estoy es en el Instagram. Mi Instagram es @ginecología_PTY. Yo sé que PTY es lo del aeropuerto y demás, que no es PTY en la ciudad, pero es PTY como de PT. Entonces como tiene las dos cosas, tiene un significado. Así que, pero nada, muchísimas gracias. Ahí nos vemos entre lo divertido y lo que es realmente educativo también. Claro. Así que nada, esperemos que en alguna ocasión nos podamos encontrar nuevamente. Claro que sí. Y que sepan ustedes de mi parte de que para mí han sido ustedes fuente de inspiración de seguir activándome en redes sociales. Yo lo veo el contenido de ustedes cada vez mucho más profesional y bueno, yo me copio de ustedes, para que sepan. Qué bueno. Gracias. Bueno, gracias a todos y nos esperamos en un próximo episodio.